El otro día estuve revisando algunos videos antiguos en el canal y me di cuenta que desde el tiempo que llevo subiendo diferente contenido, nunca me he presentado formalmente, como lo hace la gran cantidad de personas que inician un canal de YouTube. Yo comencé este canal hace varios años, dejé de subir contenido también durante harto tiempo, pero nunca hice esta presentación. Así que lo que quiero hacer acá es simplemente presentarme. Ya llegamos a más de 1000 suscriptores, vamos 1250 y algo. Y nunca de cierta forma como que hice esta formalidad. Así que quiero ocupar este video para hacerlo, para presentarme, para que me conozcan y también para que sepan quién está detrás y contarles un poquitito de mi historia, de cómo llegué a todo esto, no a este canal de YouTube, sino que a dedicarme a esto que tanto me apasiona, que tiene que ver con el autoconocimiento, la sanación, el Reiki, el mindfulness, la meditación y todas estas herramientas maravillosas que nos ayudan mucho en nuestro día a día. Bueno, lo primero, ya lo saben, el canal tiene esa información. Mi nombre es Felipe Vega Pardo. Tengo 38 años, vivo en Santiago de Chile y hace aproximadamente 12 años que me dedico al mundo del autoconocimiento y el desarrollo personal. Como te darás cuenta, yo tengo 38 años, es decir, empecé aproximadamente a los 27, 28 años a recién poder entrar en este mundo. Yo antes, desde siempre he sido una persona, al principio podríamos decir bastante religiosa. Me gustaba mucho el tema religioso. Siempre fui muy apegado a todo ese tipo de prácticas, a ese tipo de cosas, con la oración, con la conexión con Dios y con todo ese tipo de energías que después fui comprendiendo de forma mucho más amplia y más profunda. Y bueno, desde siempre he tenido esa sensación de que hay algo más, de que no estamos solos, de que realmente podemos hacer de nuestra vida un lugar mejor y también tenemos una ayuda y un sostén en estas energías universales, que en ese momento le llamaba Dios. Bueno, le sigo llamando a eso, pero ya no desde una perspectiva religiosa, sino que desde una perspectiva espiritual. Así que bueno, yo crecí como una persona común y corriente. A los 20 años entré a estudiar en la universidad trabajo social. Yo quería estudiar psicología porque me interesaba mucho este tema de la mente, de entender las dinámicas que se generan en nuestro interior y también obviamente poder ayudar a las personas, pero al final por un tema de puntaje, acá en Chile hay un sistema de admisión que tiene que ver con rendir una prueba. No me alcanzó para psicología, pero sí me alcanzó para trabajo social, que era algo bastante parecido, que tenía mucho de psicología, sociología, antropología y cosas que me ayudaron mucho en mi proceso. Ahí entré a estudiar, estuve 3 años estudiando en la Universidad de Valparaíso. Estuve 3 años, empecé a descubrir también de un punto de vista más profundo todo este tema de la psique, todo este tema de las relaciones humanas y cómo se generan todos los factores que influyen a la hora de relacionarnos como personas y como sociedad. Y bueno, en el año 2010 me pasó el terremoto, realmente el terremoto más grande de mi vida. Acá en Chile, el año 2010, vivimos el segundo terremoto más grande de la historia de este país y un terremoto de 8.8 grados que la verdad es que remeció absolutamente todo. Y por temas personales que no voy a profundizar para no alargar mucho este video y que creo que no son tampoco algo tan relevante, por temas personales no pude volver a estudiar a Valparaíso. Yo vivo acá en Santiago y esto quedaba en otra región. No pude volver a estudiar a Valparaíso y estuve aproximadamente 2 años, de cierta forma, un poco perdido, sin saber qué hacer con mi vida. Por eso digo que el terremoto del año 2010 también fue un terremoto para mi vida. También fue un terremoto importante porque, de cierta forma, yo siempre lo digo y siento que
la vida me sacó de un lugar y me dijo, bueno, tú quizás no perteneces a este lugar. Y me dejó, de cierta manera, un poco a la deriva para que yo fuera capaz de buscar mi propio camino. Eso claramente no lo comprendí en ese primer momento. En ese primer momento yo tenía mucha rabia, tenía mucha pena, estaba muy frustrado, no sabía qué hacer, estaba de cierta forma muy bloqueado. Y comencé simplemente a trabajar, buscar trabajos por aquí y por allá para sostenerme, para también aportar en mi casa. Y en ese intertanto empecé a cuestionarme estas cosas. Bueno, ¿será lo mío? El trabajo social quizás es algo que no es tanto para mí. Después lo empecé a ver por el tema de la dinámica de ese trabajo que tiene una dinámica muy estructurada. Y yo la verdad es que soy una persona que me gusta más el tema de la fluidez un poco más en la vida. Y sentí que después de un año aproximadamente de haber tenido que forzosamente abandonar la universidad, empecé a comprender y dije, bueno, a lo mejor esto no es tanto para mí porque no es la manera en cómo yo quiero ayudar a la gente. Entonces empezó todo este año 2011, empecé a cuestionarme esas cosas mientras simplemente trabajaba y veía qué era lo que quería hacer con mi vida. Pero no me di cuenta que empecé de a poco a entrar en un estado de mucha inacción, en un estado de resignación. Entonces yo empecé a pensar que no tenía nada más que hacer, que yo iba a seguir trabajando y que mi vida simplemente iba a ser eso. Entonces, de a poco también, en ese proceso, me empecé a meter más en mí mismo, empecé a aislarme un poco del mundo, empecé a estar más sumido en mi propia mente y en mis propias emociones, como una coraza. Pero eso también, por una parte, claro, fue un poco negativo en el sentido de que no me ayudó mucho a relacionarme con otras personas. Pero siento yo que fue bastante positivo en el sentido de que me ayudó a relacionarme conmigo mismo. A poder entender quizás o a cuestionar ciertas cosas y decir, bueno, ¿por qué me pasó esto? Si yo soy una persona que digo que creo en algo más allá o que confío en Dios, en la vida, digo, bueno, entonces tengo que confiar acá también, de cierta forma. Si yo siento que esto me pasó, no como yo quería que me pasara, pero me pasó y estuve ahí 2 años, hasta el año 2012, fines de 2011, de ese momento en mi vida, muy sumido en eso. Y luego llegó un momento en que empecé a retomar ciertas cosas que hacía anteriormente. Empecé a meter más, como a investigar más. Por ejemplo, venía todo esto del año 2012, el calendario maya, que se iba a acabar el mundo. Y empecé a investigar sobre eso, porque a mí me interesa mucho el tema de lo místico, el tema del crecimiento personal, de las energías, de todo ese tipo de situaciones. Bueno, ahora sí, más que nunca. Pero en ese momento empecé a reencontrarme un poco con eso. Empecé a investigar, me empezó a hacer más sentido, empecé a decir, bueno, empecé a sacar mi Kin Maya. De hecho, mi Kin Maya fue una de las primeras cosas que me abrió la mente. Mano planetario azul, nunca lo voy a olvidar. Y esa información llegó a mi vida y dije, bueno, quizás eso me resuena más, quizás eso me hace más sentido. Y empecé a buscar formas, también un poco empujado de cierta forma por personas de mi familia, no en el aspecto negativo, sino que en el positivo, en el decir, bueno, ¿qué quieres hacer con tu vida? ¿Qué vas a hacer de aquí en adelante? Yo, como te digo, no tenía 18 años en ese momento. Entonces, no era una persona joven, a eso me refiero. Ya había pasado por esa etapa de elegir qué hacer con mi vida y qué sé yo. Entonces tuve que volver a todo eso. Entonces viene el año 2012 y ese para mí fue el año que me cambió la vida. ¿Por qué? Porque empecé a reencontrarme con esto, empecé a meditar, empecé a buscar prácticas, a encontrarme, por ejemplo, con el budismo, empecé a estudiar de forma más profunda todo ese tipo de
de prácticas y de disciplinas, de enseñanzas también. Y a fines del año 2012, yo entro o tomo un curso de Reiki, que para mí fue lo más importante de todo. Porque yo no tenía el dinero para pagar ese curso de Reiki, pero yo sabía que tenía que hacerlo. Tenía la convicción y estaba decidido a hacerlo, pero dije, bueno, en ese momento, cuando vi que se dio una publicación en redes sociales, curso de Reiki, me resonó porque ya venía un poco más conectado con eso, dije, bueno, no tengo el dinero. No era mucho dinero, pero no lo tenía, porque no tenía ni siquiera trabajo en ese momento. Y bueno, digo, voy a hacer el intento de ver cómo puedo hacerlo. Escribí al lugar donde iba a hacer este curso, explicándole mi situación, explicándole y pidiendo que por favor, no sé, si podía pagarlo en cuotas, si podía pagarlo en varios pagos, o de qué manera podía hacerlo, porque tenía las ganas de hacerlo y algo me resonaba. Y mi sorpresa fue maravillosa cuando me responden este correo al otro día. El curso era un día sábado, yo mandé el correo el día miércoles y el día jueves me responden. Y me dicen que leyeron mi mensaje. Era un mensaje de Facebook, ni siquiera era un correo electrónico. Y que me iban a becar. Que no tenía que pagar nada, simplemente tenía que ir ese día y tomar el curso. Y para mí eso realmente fue la puerta, la información, el momento en el que dije, esto es. Fui, tomé el curso de Reiki todo un día, el primer curso de Reiki. Y cuando terminé ese curso, yo lo único que sabía de eso era que a esto me quería dedicar toda mi vida. Porque yo soy una persona muy racional, estructurada mentalmente, y me costó al principio conectarme con esta energía más sutil, con esta parte más volátil de la vida. Pero logré hacerlo con el tiempo. Entonces, en ese momento, esto fue en noviembre del año 2011, noviembre del año 2011. Porque el 2012 yo entro a estudiar ya de forma seria todo lo que tiene que ver con terapias naturales, complementarias, mal llamadas alternativas. Ahí aprendo flores de Bach, aprendo biomagnetismo y un montón de otras cosas más. Mientras seguía mi práctica, meditación, yoga, mientras seguía mi práctica de Reiki, que para mí era lo más importante. Pasar el tiempo, seguí estudiando Reiki, tomé mi segundo nivel de Reiki, seguí estudiando terapias, terminé de estudiar terapias, empecé a trabajar año 2013 en mi propia consulta con unos compañeros. Y de ahí empezó a pasar el tiempo, no nos conocía nadie, obviamente, porque estábamos recién terminando de estudiar. Y yo el año 2014 tomo mi maestría de Reiki, siempre con la idea de hacer cursos de Reiki. Y esto es algo importante porque yo mientras me preparaba para la maestría, yo sabía que en algún momento eso iba a llegar, tenía que juntar el dinero, tenía que predisponerme, mientras yo generaba el prepararme para eso, yo estaba diseñando mis cursos de Reiki. Entonces me estaba conectando con eso que quería. Porque yo sabía que lo mío tenía que ver con el compartir todo lo que yo he ido aprendiendo y voy aprendiendo. Con mi experiencia, con los cursos que voy tomando, con las prácticas que voy haciendo. Yo lo sabía y lo sé hasta el día de hoy. Entonces yo, mientras me preparaba, armaba mis cursos de Reiki. Entonces el año 2014, en agosto del 2014, yo tuve la posibilidad de tomar mi maestría de Reiki. Yo tomé mi maestría de Reiki y en octubre de ese año, en septiembre del 2014 tomé mi maestría de Reiki y en octubre del siguiente mes yo empecé a impartir mis cursos de Reiki, que ya los tenía listos. Y esos cursos, durante esos años, que fue fines del 2014, 2015, 2016, 2017, que para mí fueron los mejores años en cuanto a
a lo que tiene que ver con el Reiki, yo pude compartir esto con mucha gente. Y para mí es maravilloso poder hacerlo. Y ahí siguió pasando el tiempo, seguí dedicándome a esto, seguí profundizando en ciertas cosas, aprendí astrología, aprendí registro akáshico y un montón de otras prácticas que me llamaban la atención. Pero, al fin y al cabo, ahora, después de casi 12 años, estoy volviendo a lo que realmente me llena, a lo que realmente me mueve y a lo que realmente resuena con mi interior, que es el Reiki, que lo dejé desde el año 2017 hasta el año 2023 aproximadamente. No es que lo haya dejado de practicar, lo dejé de impartir. Seguí haciendo algunas terapias con eso, pero me aboqué mucho al tema de la astrología, que era algo que aprendí en 2016. Y me quedé con eso, pum, 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 todo el tiempo. Hasta el día de hoy es una práctica que también mantengo, pero no es algo a lo cual me dedique o que resuene, como digo yo, con mis entrañas. Me encanta, sí, es una herramienta maravillosa. Pero ahora quiero empezar a reconectar con eso, con Reiki, con meditación, con mindfulness. Mindfulness es, podríamos decir, formalmente lo último que yo aprendí, que fue el año pasado. Pero yo vengo practicando desde el año 2012, fines del 2011, noviembre del 2011. Y antes incluso, vengo practicando meditación y ya es parte de mi día a día. Entonces, simplemente quería contarte un poco cómo llegué hasta acá. Bueno, y después, año 2018, 2015, perdón, abro este canal con una práctica de Reiki. Dejé durante mucho tiempo esto un poco botado y lo he ido retomando de a poco. De repente subía un par de videos, qué sé yo, un par de años después, pero ahora ya estoy dedicado, o me quiero dedicar también de una forma mucho más amplia y más en serio, qué sé yo, a este canal de YouTube, que es una plataforma también maravillosa para poder compartir todo lo que uno va aprendiendo y también ponerla al servicio de los demás y obviamente también retroalimentándose de todas esas experiencias. Y bueno, lo que quería hacer era eso, principalmente, sin ninguna idea preconcebida, sino que simplemente me di cuenta y dije, bueno, no me he presentado, no me conoce la gente, no conoce un poco de mi historia. ¿Y cómo llegué a esto? ¿Cómo llego a trabajar con esto? Y es algo que siempre voy a seguir haciendo y espero que siga creciendo con el paso del tiempo. Así que muchas gracias si es que llegaste hasta este punto del video. Espero no haberte aburrido con mi historia, pero realmente es algo que me surgió hacer y que creo que tenía que hacer para que también vamos conociendo, ¿no? Y siguiendo esta ruta de ir compartiendo todo lo que para cada uno es importante. Abrir un espacio, abrir un momento para poder nutrirnos, porque para eso estamos, para poder compartir, apoyarnos mutuamente y poder crecer todos y evolucionar todos como humanidad, que es lo más importante de todo. Así que te doy las gracias por haber llegado a este punto de este video. Si llegaste hasta acá y no estás suscrito al canal, suscríbete, déjame tu comentario si es que tienes algo que comentar sobre esto. Y bueno, cualquier cosa, vamos a estar viéndonos en siguientes videos. Espero que tengas un día, una tarde o una noche maravillosas. Y cualquier cosa, estamos aquí para lo que necesites, ¿ok? Así que muchísimas gracias por haberme escuchado y espero que nos veamos en una siguiente oportunidad.